Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia de Benecer, allá en Bay Glade, en Florida. Solamente quiero que sepan a mis amados hermanos que es un privilegio para mí el que el pastor Marlon me haya dado la oportunidad de predicar la palabra ante ustedes. Y quiero decirles también que les extraño, que les quiero y que si Dios nos da la oportunidad, pronto volveremos a vernos por allá. Mis amados hermanos, hoy quiero hablar acerca del Salmo 23 y yo le puse por título a esta predicación El proceso de la oveja. Y quiero pedir, hermanos, que podamos cerrar nuestros ojos y allí en nuestros hogares, en nuestros lugares, podamos abrir nuestras Biblias y podamos poner atención a la palabra del Señor. Que dejemos todo aquello que nos está estorbando y que pongamos atención a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te pido que uses esta predicación para que cada uno de nosotros podamos aprender cuál es ese proceso, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros como ovejas, para hacernos crecer, para hacernos mejores, Señor. Que podamos entender que muchas veces incluso el sufrimiento es parte de ese proceso. Bendice pues a mis hermanos de la Iglesia de Benecer, a su pastor, y permite, Señor, que pronto podamos pasar esta crisis, esta pandemia, Señor, si tú así lo tienes ya determinado. Mi amado Padre, que así sea en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, quisiera decirles que las águilas enseñan a cazar a sus aguiluchos de la siguiente manera. Y podríamos decir que lo hacen en tres etapas. La primera etapa es cuando, antes de que nazcan estos aguiluchos, la madre va a lo más alto de una peña y ahí construye un nido. Y lo hace con ramas que tienen espinas, pero les pone paja y les pone también plumas al nido, y ahí entonces pone sus huevos y después nacen los aguiluchos. Y ellos se encuentran ahí muy cómodos, se encuentran muy confortables porque tiene paja y tiene las plumas y se encuentran muy cómodos. Y es bien bonito, hermanos, esa etapa porque se ve como los aguiluchos abren sus piquitos y así están hacia arriba abriendo sus piquitos y entonces la mamá águila viene y les da pequeños pedacitos de carne en sus piquitos o gusanos o algunos insectos para que puedan alimentarse. Y ellos pues están muy cómodos, están muy mullido ahí, la mamá les da de comer, les da todo lo que ellos necesitan. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, la mamá necesita enseñarles a volar, porque ella sabe que no va a estar siempre para darles de comer, y ellos tienen que aprender a volar. Y entonces lo que hace la madre es que, la mamá águila, es que quita la paja, quita las plumas, y entonces lo que pasa es que los aguiluchos empiezan a sentir los piquetes, las punzadas de las espinas de las ramas. Y entonces la mamá también se para en el nido y les enseña la carne y la ven y la huelen, pero no se las da. Entonces lo que hace la mamá es que se va a la parte de enfrente de la peña y entonces los aguiluchos, por la incomodidad que tienen y también por el hambre que tienen, se asoman al nido y ven a la mamá y ven que está del otro lado con la comida y no les queda otra más que emprender el vuelo, más que aventarse y darse cuenta que son águilas y que naturalmente aprenderán a volar. Y así de rudo, así de cruel es esto, mis amados hermanos. Pero si no fuera de esa manera, estas aguiluchos no aprenderían a volar. Y entonces viene la tercera etapa, cuando la mamá les enseña a cazar. Ya que ellos aprendieron a volar, entonces los lleva y les enseña cómo tienen que cazar. Y es bien hermoso ver a las águilas surcar, hermanos, por el aire, porque son de los depredadores más poderosos. Por eso la palabra de Dios dice, volarán con poder como las águilas, como el águila. Porque el águila es uno de los animales más poderosos, tienen unas garras tremendas, incluso pueden aguantar un conejo. Hay quienes dicen que los especímenes de águilas más grandes pueden incluso cargar a una oveja pequeña.
Entonces son muy poderosas las águilas. Pero esto fue gracias a que la mamá les enseñó a volar a través de un proceso, mis amados hermanos, que fue duro, que fue difícil. Y parecería que el Salmo 23 tiene también esta misma connotación. Parecería que este salmo está dividido en esas mismas tres etapas. Y yo quisiera hablarles pues del proceso de la oveja. Miren, este proceso, en la primera parte, el Señor nos da todo lo que necesitamos. Miren, escuchen los primeros 3 versículos, aunque se lo saben de memoria, y si tienes tu Biblia abierta, léelo conmigo allí en tu hogar. Dice así, amado hermano, los primeros 3 versículos. Voy a leer para todos, hermanos, pero sigan con sus vistas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y entonces, en este proceso, hermanos, se podría decir que es el proceso del confort, donde estamos cómodas como ovejas. Porque Dios nos da, el pastor da a las ovejas delicados pastos. Porque la oveja no puede comer cualquier clase de pasto. La oveja tiene que comer un pasto seleccionado, delicado, porque la oveja es un animal rumiante. Y si come cualquier pasto que no sea delicado, se puede enfermar del estómago y morir. Entonces, el pastor la lleva a aguas de reposo, porque si la llevara a cualquier agua, la oveja se podría ahogar. Él las pastorea, las guía. Mis amados hermanos, incluso en un horario del día, el pastor las llama a una por una a sus ovejitas y las acaricia, las llama por su nombre y les da un terrón de azúcar, les da un terrón de sal y las mima. Y es un periodo, hermanos, donde está completamente confortable. Y hermanos, nosotros pasamos por ese periodo porque el Señor nos da todo, nos ha dado todo. Y nos ha dado iglesias cómodas, con bancas cómodas, te ha dado tu trabajo, te ha dado más de lo que mereces. Te ha dado hasta de sombra, hasta de sobra, incluso, hermano, hasta para que desperdicies. Esa es la verdad, hermanos. Dios nos ha dado todo, 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 absolutamente todo. Y ese es el primer proceso, porque lo necesitamos que nos dé lechita, que nos dé el alimento, lo más básico, porque no podemos entender mensajes muy complicados de la palabra de Dios, porque somos ovejitas, porque necesitamos ese cuidado. Pero hermanos, fíjense cómo dice, hermanos, este pasaje me impacta porque dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y entonces, en esta parte, mis amados hermanos, como ya mencioné, cómo Él nos da todo, todo, pero absolutamente todo, para que como esos aguiluchos estemos confortables, para que no sintamos que nos falta la comida, que nos falta el confort, el sentirnos bien. Pero si ustedes se dan cuenta, dice, en este salmo dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y está en futuro. Y el Señor sabe lo que nos hace falta. Y sabe, mis amados hermanos, que a veces nos falta sufrir. Nos hace falta sufrir, hermanos. También es parte del proceso. Miren, dicen que en una ocasión un hombre estaba viendo, tuvo la oportunidad, Dios le dio esa oportunidad, porque no se da cualquiera, no cualquiera tiene estas oportunidades, y entonces vio como un capullo de ese capullo estaba intentando nacer una mariposa. Y entonces veía cómo se esforzaba y la mariposa le hacía así con sus alitas para poder salir de ese capullo. Y entonces este hombre que estaba viendo ahí la vio sufrir y tomó unas tijeras y rompió el capullo para ayudarle a la mariposa, para ayudarle a Dios, como nosotros a veces queremos ayudarle a Dios. Y rompió pues ese capullo. Y hermanos, esa mariposa nació inválida, nació sin poder volar, porque precisamente la fuerza que hace con sus alitas para romper el capullo es lo que le da la fortaleza para poder volar.
Y entonces, hermanos, es que viene el segundo o la segunda etapa en el proceso, en el Salmo. Y fíjense cómo dice el versículo 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y mis amados hermanos, nos damos cuenta que finalmente las ovejas van a pasar también por el sufrimiento, por el valle de sombra de muerte. Si quieren ir a otros prados, el pastor tiene que llevarlos a otros lugares, no se pueden quedar en el mismo lugar. A veces tienen que pasar por esos valles de sombra de muerte, donde hay depredadores, donde hay animales como lobos o como leones que pueden comer a las ovejas. Y vamos a pasar por valles de sombra de muerte, hermanos. Indefectiblemente, esto es, sí o sí, vamos a pasar por sufrimiento porque el Señor sabe que nos hace falta. Y sabes, hermanos, esto que estamos pasando ahorita es un sufrimiento, es un valle de sombra de muerte. Ahorita, hermanos, estamos pasando por situación muy difícil en la salud, por lo de la pandemia, por el miedo, por el pánico, por todo lo que estamos pasando y viviendo. Y es un valle de sombra de muerte. Pero ¿sabes algo, hermano? Lo necesitábamos. Yo quisiera comparar con tus hijos, hermano. Si tú a tu hijo le das todo, mi amado hermano, si tú a tu hijo le das todo lo que él necesita, harás de tu hijo un inútil. Tienes que enseñarlo que hay que ganarse la vida, que hay que sufrir, que no todo, mi amado hermano, es fácil en la vida. Y entonces tenemos nosotros que sufrir para valorar. Mira, hoy estamos sufriendo y hoy valoramos tan sencillo la naturaleza, porque no podemos salir a los parques, a los bosques. Valoramos el ir a la iglesia. Ahora entiendo ese pasaje que dice, yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque anhelamos regresar a la casa de Jehová. Y antes quizá íbamos con aburrimiento, pero necesitamos de este sufrimiento para hacernos valorar la comida, incluso la comida, valorar a la familia, mi amado hermano. Necesitábamos. Yo quisiera, mira, Job, en una parte cuando él estaba sufriendo todo lo que estaba sufriendo, él le dijo, y permítame, voy a tomar la Biblia para leer esta parte, le dijo a su esposa, miren, escuchen lo que le dijo a su esposa en Job, capítulo 2, versículo 10, le dijo así, Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Y entonces Job le dijo a su esposa, si recibimos lo bueno de Dios, ¿no vamos a recibir también las pruebas, las dificultades? Y eso es lo que hace a los hijos de Dios fuertes. Y esto fortaleció más a Job. Y ustedes conocen la historia, porque Job terminó fortalecido, mis amados hermanos. Terminó siendo un hombre más maduro y terminó siendo bendecido por Dios. Pero él tuvo que madurar. Allá, mis amados hermanos, en la epístola a los Corintios les dice, es que yo no pude hablarles a ustedes como a espirituales, sino tuve que hablarles como a carnales, porque todavía eran niños espirituales, niños fluctuantes. Y entonces la madurez nos las va a dar, hermanos, tristemente, el sufrimiento. Pero también, hermanos, esto nos ayuda pues a madurar. Nos ayuda pues a hacernos fuertes, a saber que nosotros podemos valernos también con las armas y las herramientas que Dios nos ha dado de la oración intercesora, de estar intercediendo por otros, de ir a la palabra y no ser niñitos que estamos pidiendo siempre que otros oren por mí y que otros me compartan. No, hermanos, tenemos que pasar por ese proceso de crecimiento, mi amado hermano. Entonces, tenemos, nos guste o no, y Dios sabe que eso nos hace falta, que ese proceso nos hace falta. Mira, dice aquí en el versículo número 4, dice, ¿verdad?, que vamos a pasar por valle de sombra de muerte,
pero que no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado estarán con nosotros. La vara, hermanos, era para pegarle a los depredadores cuando venían. Cuando venía algún oso, cuando venía algún león a depredar, algún lobo a depredar a las ovejas, el pastor con esa vara les pegaba. Era una vara como de unos 50 centímetros y gruesa, y era un pedazo de madera, una rama fuerte, una vara fuerte. Pero muchos no dicen, y yo te lo quiero decir ahora también, que esa misma vara servía, amado hermano, también para corregir a las ovejas, también para darle un varazo de vez en cuando a las ovejas, porque Dios sabe que necesitamos el sufrimiento. Hermano, si no le quitó a su Hijo Jesucristo el sufrir de la cruz, ¿por qué nos va a quitar a nosotros el sufrir de vez en cuando? Y yo creo que esto que estamos pasando, hermanos, es para que podamos nosotros madurar y fortalecer nuestra fe. Y hermanos, aquí viene la tercera etapa de este proceso. Y así como el águila enseña a sus aguiluchos a volar, y de esa manera drástica, brusca, pero después los ve surcando, volando, y como ya dije, llega a ser uno de los depredadores más poderosos, y qué hermoso es ver volar un águila, porque tiene todo el panorama, porque ve, ya no está ahí nada más metida en el nido, no está nada más ahí esperando que le den, y no ve lo hermoso que se ha perdido. Y entonces aquí viene la tercera etapa, hermanos, la tercera etapa de este proceso. Y mira, hermano, esta etapa es para que nosotros podamos ser mejores, para que nosotros podamos ser mejores. Y permíteme, voy a leer esta parte de las Escrituras, aunque tú ya la conoces, esta parte. A mí me gustaría leértela en esta parte, ¿no? Del Salmo número 23. Dice el Salmo así, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y fíjate que en la parte final de este salmo, en los versículos del 5 al 6, si tú lo puedes leer ahí, dice que el Señor adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Y miren, este proceso es un proceso para que seamos mejores, para que seamos ya no aguiluchos, sino águilas. Y mira, dice aquí, hermano, escucha, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Mira, escucha, ya no come pasto, ahora come un alimento condimentado, un alimento aderezado. Ya no se conforma con que le den ahí cualquier devocional. Bueno, no, hermano, él necesita alimento sólido, necesita predicaciones fuertes, necesita acercarse más al Señor, necesita esa intimidad con el Señor. Mira, dice aquí en mesa, ya no come pastos, ya no come del pasto, ya no come directo de la tierra, come en una mesa. Y esto hace alusión, hermanos, a la Santa Cena, porque aquí habla de una copa. Y mira, la mesa representaba cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vayan y busquen un lugar para que podamos tomar el sacramento de la primera Santa Cena y la última Pascua, para que pudieran tomar esa Pascua. Y entonces dice que le dieron un aposento, y esa palabra es la palabra cataluma, que significa un lugar donde solamente entraban las personas más íntimas, y esto es entrar en una intimidad con el Señor. Hermano, esto quiere decir que tú puedes ser ahora, después que pase esta prueba, después que pase toda esta situación difícil, amado hermano, vas a salir fortalecido. ¿Por qué? Porque ahora ya, como repetí, ya vas a tener esa intimidad con el Señor. Ya no vas a comer en el suelo esos pastos. No quiero decir que sean malos esos pastos, pero tenemos que madurar, y hay una comida más abundante, más, vamos a llamarle así, una comida que tiene más vitaminas, que tiene más sustancia para nosotros. Y es en esa mesa, en esa comunión con el Señor. Claro que es bueno que los demás oren por ti,
Pero qué hermoso es cuando tú eres un hombre de intimidad con Dios, que intercedes por otros, que eres de veras ya no eres un animalito, ya no eres una oveja, ahora eres una oveja espiritual. Y habla, hermano, dice, mi copa está rebosando. Y dice aquí, ¿verdad? Que hay está rebosando. Y cuando está rebosando, tú puedes compartir con otros, porque tú rebosas de una vida espiritual. Y dice aquí, hermano, se hace una alusión, ¿verdad? Y dice que le unge con el aceite. Y eso habla, hermanos, de la relación estrecha con el Espíritu Santo. Es decir, pasamos a otro nivel, hermanos. Y por eso allá en Corintios dice, no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales. Pero cuando pasamos por esas pruebas, nos volvemos espirituales y dejamos de ser carnales. Porque muchos cristianos ahora eran carnales, solamente eran de cada 8 días ir a la iglesia. Pero sus vidas no cambian, sus vidas eran las mismas. Iban a fiestas, eran carnales. Y ahora yo les aseguro, hermanos, que con todo esto han buscado a Dios y han sido espirituales, están tratando de volverse espirituales porque están buscando orar, están buscando, mis amados hermanos, la presencia de Dios. Yo de veras, hermano, quiero decirte que todo esto nos va a ayudar a bien, hermano. Todo esto nos va a ayudar a bien. Porque esta etapa tercera, precisamente es que nosotros hayamos entendido el sufrimiento, el dolor, que no sea en vano y que podamos surcar y salir de este sufrimiento siendo fortalecidos y siendo mejores. Por ahí en un libro leí una vez y dice, Dios no desperdicia el dolor, Dios no desperdicia las lágrimas, y todo eso que estamos viviendo no va a ser en vano, hermanos. Dios no va a desperdiciar eso, Dios va a aprovecharlo para su honra y para su gloria. Mira, quiero decirte lo siguiente, quiero leer esto, hermanos. Nos hacía falta, hermanos, todo este sufrimiento para varias cosas. Primero, para que nosotros pudiésemos valorar a la familia. Nos hacía falta, porque muchos de ustedes, como muchos de nosotros, y me refiero allá en Estados Unidos y acá en México, como cristianos, a veces no estábamos en casa, no estábamos con la familia. Estábamos, pero no estábamos. Y hoy, por fuerza, tienes que estar con tu familia y pasar tiempo con ellos. Y muchas familias, hermano, aquellos que no conocen a Cristo van a salir desbaratadas, van a salir divorciados porque nunca estaban juntos y ahora y se empiezan a pelear. Pero a nosotros no, hermanos, porque a los cristianos todas las cosas nos ayudan a bien y todo esto nos va a fortalecer y nos va a ayudar a ser mejores padres, mejores hijos, mejores madres. Nos ha ayudado para valorar la salud, hermanos. Ahora, antes decíamos, bueno, pues estamos sanos y aún no nos dábamos cuenta. El cuerpo humano, hermano, es una máquina perfecta que Dios nos ha permitido tener y a veces no lo agradecemos. Y hoy agradecemos la salud, hermanos, porque no queremos infectarnos, no queremos contagiarnos, queremos estar sanos. ¿Cómo anhelamos el ir a la iglesia? Como hace rato yo decía, ahora entendía lo que dice el Salmo, yo me gocé con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Y antes íbamos de mala gana y ahí peleando y apúrate. Y ahora anhelamos, queremos que se abran las iglesias. Y nos ha servido también para tener una iglesia en casa. Hay una imagen por ahí, hermanos, que mandaron en internet, donde está el diablo y le dice a Jesucristo. Es una imagen, por supuesto. Le dice, mira, ya te vencí porque te cerré tus iglesias. Y entonces Jesucristo le dice, sí, cerraste las iglesias, pero abriste millones, o yo permití que se abrieran millones de iglesias en casa. Hermanos, esto nos ha servido para que de verdad empecemos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Nos ha servido, mis amados hermanos, también para descanso de la creación, descanso de la naturaleza. Vemos las calles desiertas, sin smog. La creación se está recuperando también, hermanos. Yo quiero terminar con esto. Con esto quiero terminar. Conoces perfectamente la parábola del hijo pródigo, porque seguramente que has escuchado varias predicaciones que hablan
acerca de esto. Pero quiero decirte, cuando el hijo pródigo se fue a malgastar lo que no le correspondía, porque no le correspondía, todavía no moría el padre, él se fue a malgastar ese dinero con prostitutas, con en vino, a malgastarlo, así dice su palabra, a derrocharlo. Al padre le dolió profundamente. Y nunca fue por él, nunca fue por él, porque el padre sabía que le hacía falta sufrir eso a su hijo para que pudiera madurar, para que pudiera ser un hombre de Dios. Pero déjame decirte algo, en medio de esa situación que pasó el hijo y que nunca fue por él, que nunca fue a evitarle el sufrimiento, como ahora tú a veces le quieres evitar el sufrimiento a tu hijo y le haces mal. No le evites el sufrimiento a tu hijo, déjalo que sufra, porque necesita también. Bueno, este padre no le evitó el sufrimiento, lo dejó allá que sufriera. Pero déjame decirte algo, jamás dejó de pensar en su hijo, jamás dejó de pensar en su hijo. Nunca, hermano. Y Dios nos deja que suframos. Y en medio de toda esta tribulación, dice el Salmo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí está el Señor, en medio del valle de sombra de muerte. Ahí está el Señor, enseñándonos una lección. El águila allí estaba con sus aguiluchos. Nunca los abandonó ni los dejó. Pero sabía que era necesario ese proceso, mi amado hermano. Y yo quiero terminar ya con esto. Hermano, el Señor jamás, 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 jamás te dejará. Él está con nosotros en medio de todo esto, pero está madurando a su iglesia, está madurando a su pueblo. Y hermano, muchos dicen que quizá venga ya el Señor y que, como decía dice Mateo 24, terremotos, rumores de guerras, pestes, y que este es el principio de dolores. No sabemos, quizás sí, pero aún si es esto y si el Señor ya viene, qué bueno que Él encuentre a una iglesia espiritual y no una iglesia carnal. Y si el Señor todavía no viene, si todavía va a dejarnos en esta tierra, qué bueno que tú seas un cristiano espiritual y no un cristiano carnal. Un cristiano que venga y esté en la mesa del Señor tomando la copa, no de un río, no de un pasto, sino de una mesa, de una copa, un alimento aderezado, un alimento sólido, que seas un cristiano fuerte. Son mis deseos, amado hermano, para ti, allá en la iglesia Ebenezer, allá en Florida. Vamos a orar, hermano, vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude en medio de esta crisis. Padre, ayúdanos a ser mejores cristianos, ayúdanos a ser mejores en todo momento, a pasar por el valle de sombra de muerte, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y que aún los sufrimientos son para el beneficio de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayuda al pastor Marlon, a su esposa. Y pedimos, Señor, muy en especial, porque nos saques de esta pandemia, de esta crisis. Y pedimos muy en especial también, Padre, que tú bendigas a nuestra hermana Audelvia en medio de esta crisis de salud. Padre, que tu bendición sea sobre todos nosotros, sobre la iglesia Ebenezer y sobre cada uno de sus miembros. Yo pido, Padre, que los bendigas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, es un gusto, que Dios me los bendiga. Gracias, Pastor Marlon, y nos vemos hasta la próxima ocasión que el Señor nos permita. Amén.